Bueno, nos vamos a otros temas porque es martes de Periodismo de Soluciones con Sofía Carrillo, que nos trae un tema de inclusión en educación, que es un tema bien potente. ¿Cómo te va, Sofía? Muy bien, muy bien. Bienvenida, como siempre. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. La verdad, bastante bien y sobre todo interesada en poder compartir con los televidentes este tema que, aunque no debería, todavía sigue siendo controversial en el sentido de plantear políticas específicas, afirmativas, orientadas a la inclusión. Ok. Cuando hablamos de inclusión, ¿para quién y para qué? Estamos hablando de inclusión cuando reconocemos que hay una sociedad que no es homogénea y que hay colectivos, grupos que viven, sufren el impacto de las desigualdades estructurales en nuestro país y en nuestros países. Entonces, con la finalidad de eliminar, reducir esa brecha, deberíamos impulsar acciones, políticas, programas para aquellos que están excluidos del sistema, expulsados del sistema y puedan, en este caso específico que estoy detallando, acceder y permanecer en el sistema educativo. Entiendo. Entonces, nosotras, y particularmente el término inclusión a mí no necesariamente me encanta. Porque además genera mucha discusión, ¿no? Sí, a mí no necesariamente me encanta, pero por términos prácticos y de entendimiento, hablaremos de inclusión en la medida que reconocemos que hay quienes históricamente son expulsados del sistema, ya sea de la educación, de la salud, del trabajo. Entonces, en esa línea de reflexión es que me parece importante destacar la necesidad de tener políticas afirmativas que permitan, por ejemplo, el acceso y permanencia, estoy haciendo énfasis en permanencia, de los sectores excluidos. Hablamos de poblaciones indígenas, hablamos de poblaciones afrodescendientes, hablamos también de personas con discapacidad, hablamos de personas afectadas por el empobrecimiento. ¿Por qué el sistema las excluyó, Sofía? ¿Por qué no están en el sistema? Porque tenemos que reconocer que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, si tus padres, tus abuelos han accedido, por ejemplo, solo hablando de educación superior, tienes mayores probabilidades de poder seguirla frente a aquel que no tuvo esas oportunidades. Así es. Por eso es tan importante decir que el pobre no es pobre porque quiere y que las oportunidades no es que estén allí para todos. Porque además que uno lo haya conseguido no hace una norma ni una generalidad, ¿no es cierto? Así es. Y esa es ese es el aspecto que muchos no quieren entender. Yo no digo que no entienden porque no quieren. Porque también conviene no entenderlo. O sea, totalmente. ¿No? Conviene no entenderlo. Entonces, en esa línea, lo que yo quería, por ejemplo, destacar es lo que se ha hecho incluso en otros países. En Brasil, por poner un ejemplo. A ver. En Brasil, las políticas afirmativas para la población afro-brasileña han sido sumamente potentes, fuertes y han tenido resultados interesantes e importantes. Llegó Bolsonaro, hubo un retroceso notorio. Eso pasa cuando los fachos llegan al poder. Así es, llegó una persona que ya sabemos con qué características. Conservador. ¿No? Racista, misógino, conservador. Pero además lo expresaba con gran orgullo, Sofía. No es que sintiera cierta vergüenza de serlo, Sin ninguna vergüenza. Y bueno, sería motivo para otro para otro programa, el hecho de que muchas personas y mucha población afrobrasileña también votó por Bolsonaro. Interesante. ¿No? Es decir, a eso me refería que podíamos conversar eso, porque la verdad hay muchas negaciones dentro de nuestros
propios colectivos y poblaciones, que tiene que ver con la necesidad de aceptación, que tiene que ver con la necesidad de valoración, ¿no? ¿Qué me voy a estar peleando todos los días con todos? Ya sigo para adelante, ¿no? Así es. Sí te entiendo, claro. Y sin reconocer que gracias a quienes pelearon es que él puede seguir para adelante. Buen punto. O ella puede seguir para adelante. Porque a veces olvidamos que hoy estamos donde estamos porque hubo quien se sacrificó muchísimo, ¿no, Sofía? Así es. Entonces, en ese punto, por ejemplo, la experiencia de Brasil da cuenta de que en el año 2018, por ejemplo, por primera vez, la mayoría de personas que estaban en la educación pública superior eran afrobrasileños. Okay. El 50.5%, alrededor del 50.5%, según justamente una información que recogía France 24, informes que se hicieron al respecto, es decir, de los que estaban en educación pública de Brasil, más del 50% eran afrobrasileños. Todavía no es proporcional o no era proporcional con respecto a la población brasileña afro, que es el 55% a más. Pero es un cambio sumamente importante, ¿no? Reitero. Y tuvo que ver con políticas públicas que desde el Estado facilitaron esa homogenización. Porque hay políticas afirmativas para el acceso y la permanencia de afrobrasileños en la educación superior. Entonces, allí podemos ver que las consecuencias, ¿no?, positivas a partir de las políticas afirmativas existen. Claro, hay que hacer un seguimiento para analizar la inserción laboral a partir de la formación superior, porque también hay barreras en el momento en que te insertas en el mercado laboral. Por el racismo. Me esfuerzo, pero luego ¿qué? ¿No es cierto? Y muchos el botón es del hotel, ¿no? Así es. El de la puerta. Así es. Y viniendo al Perú, yo quería también detallar que sí son necesarias estas políticas afirmativas. ¿Crees que sí nos abrirían espacios? Nos abrirían espacios, ¿por qué? Porque tenemos algunas estadísticas que yo quería compartir. A ver. Por ejemplo, en la tasa de analfabetismo, que todavía vemos brechas étnico-raciales. Por hablar de un ejemplo en torno a la inclusión, porque hemos hablado de que hay varias poblaciones que requieren políticas afirmativas. Pero si nosotros hablamos, y aquí está justamente, de la tasa de analfabetismo de la población de 15 a más, según el censo del 2016, dato del censo, podemos ver las diferencias. Por ejemplo, si hablamos de población blanca o población blanca mestiza, estamos hablando de un 3.9% de tasa de analfabetismo. Pero bajísima. Si nos vamos a la Amazonía, hablamos de un más de 15%, afroperuanos 6%, y de la población andina estamos hablando también de un porcentaje mayor que la población blanca mestiza. Ese es un censo, el censo ya del 2017. Y autoidentitario, donde la gente se identificó de tal o cual grupo, ¿no es cierto? Y por primera vez que se incorporó la variable étnica para los afroperuanos, ¿no? Entonces, allí podemos ver que hay brechas. Y estas brechas no son porque la población indígena o amazónica o andina no quiere saber leer o no quiere saber escribir, sino tiene que ver con el acceso a la educación, con las posibilidades y las prioridades que también hay a lo largo de nuestras vidas. Si tú no tienes para comer, obviamente vas a priorizar ir a trabajar, conseguir el dinero, a permanecer en la escuela y poder tener una mejor educación. Entonces, necesitamos que estas brechas sean vistas por el Estado y que a partir de eso sigamos impulsando las políticas afirmativas. Otro ejemplo, cuando hablamos de la educación superior, que es el otro cuadro que tenemos, mi querido Rómulo. Pero este es el otro cuadro. Sí. No quiero dejar pasar. ¿Nota la diferencia hombre-mujer en todas? Así es. Hay brechas de género. Venga aquí algunos a decir, no, la igualdad de género, no. Por favor, mira la evidencia está ahí. Las mujeres representan, en algunos casos, el doble de analfabetismo. Así es, el doble de analfabetismo, sobre todo cuando hablamos de la Amazonía.
Míralo, ¿no? Que es evidente y que da cuenta nuevamente cómo el machismo, ¿no? Esta sociedad patriarcal finalmente que coloca a las niñas en el mundo del hogar y no les da la oportunidad de estudiar y salir al mundo. Sí, ¿no? sí, justamente en la entrevista que tenías anteriormente me parece sumamente necesario e importante porque estás apostando por la autonomía económica que finalmente ayudaría a salir de los círculos de violencia a las mujeres. Y es en el mundo rural que es donde la mujer probablemente está mucho más desfavorecida. Así es. Entonces tenemos brechas étnico-raciales y tenemos brechas de género. En el otro cuadro yo hacía referencia también de la educación superior. Hay brechas en la educación superior todavía, ¿no? Tenemos, por ejemplo, brechas en la población que se identifica blanca mestiza, solo para hablar de educación superior universitaria, accede a la educación superior en más del 22%. Pero si hablamos de población indígena, amazónica, estamos hablando de un 6%. Y si hablamos de la población andina, estamos hablando de un 14%. Y población afroperuana, 11%. Es decir, la educación superior también muestra brechas, ¿no? De género y brechas étnico-raciales. Entonces, en este contexto que nos permite reconocer y analizar y tener un, entre comillas, diagnóstico de la situación, aparecen iniciativas importantes porque aquí vamos a las soluciones. Gracias. Aparece una iniciativa como es lo que plantea Pronavec en el Perú. Yo creo que necesitamos fortalecer Pronavec, necesitamos difundir las becas que da Pronavec y la beca 18, ¿no? Según que este año han ofrecido 10.000 becas 18. 10.000 becas 18. Es un número, hay que reconocerlo, es un número extraordinario. Así es. Y el programa de becas, justamente acá tengo las cifras exactas, desde su fundación ha entregado más de 247.000 becas y 7.000 créditos educativos a peruanos en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. Y más del 57% de estos beneficiarios lograron egresar tras recibir acompañamiento socioemocional y educativo. Entonces, estamos hablando de un programa que llega y que debería llegar aún más, seguramente, pero que llega a poblaciones empobrecidas, poblaciones discriminadas, porque hay becas para quienes están en el Braen, hay becas para población afroperuana, hay becas para pueblos originarios, y justo en mayo se lanza las becas para los hijos de docentes. Hablando con las personas que laboran en Pronavec, me decían que en mayo hay becas para los hijos de docentes. Entonces, Sofía, tenemos que hablar más de Pronavec porque te quiero contar algo de lo que me he enterado que puede ser una campaña movilizadora, pero necesito irme a la pausa. Quédate un rato más para seguir conversando, ¿de acuerdo? Estamos con Sofía Carrillo, esto es Periodismo de Soluciones. Acá están las soluciones en manos de Sofía. Quédense con nosotros. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Nuestro productor nos ha regalado a Sofía Carrillo y a mí algunos minutos para seguir hablando de la educación inclusiva. Y Sofía estaba contándonos del impacto enorme que ha tenido una política pública como el tema de beca 18, Sofía. Así es, y además hay que reconocer que se ha impactado la vida de más de 80.000 peruanos con las becas de Pronavec. Hay becas incluso de posgrado, hay becas que nos pueden dar cuenta de que la historia de vida, como tú señalabas, no solo personal, sino familiar, cambia, ¿no? Un joven, un adolescente en educación superior cambia la vida de sus padres, de sus hermanos, le da hasta eso que parece simple, que el hermano o la hermana te vea que sí se puede ir a la universidad, que sí se puede mejorar. Es una locomotora, claro, sí, arrastra todo, ¿no? Arrastra todo, y es importante que nosotras sigamos primero apoyando que se den becas a poblaciones, a colectivos que son excluidos
e históricamente Sí. discriminados. Que tengan puntos a favor durante Así es. la clasificación de quiénes sí y quiénes no, ¿no? Así es, además del empobrecimiento, sabemos que si son del Brain, si son Así es, afroperuanos, así es. si Personas son en situación de discapacidad. en situación de discapacidad, si son poblaciones originarias. Eso Exacto. es necesario y es importante y tiene que ver con este tema que hemos traído, inclusión en la educación, ¿no? Totalmente, Sofía. Inclusión en la educación. Y yo quería contarte antes de la Sí, pausa, sí, porque claro. no quiero dejarlos, digamos, con la idea en el aire, pero me enteré además que Pronavec está tratando de hacer una gran movilización nacional para recaudar fondos de empresas privadas, de organismos no gubernamentales, de ciudadanos de a pie, para poder generar que el fondo dirigido a las becas aumente. Ay, qué bueno. Entonces ya no das 10.000, das 15.000, 20.000. ¿Tú te imaginas el poder transformador de una política como esa, Sofía? Sí, es sumamente importante y creo que necesitamos acompañar más este tipo de procesos Totalmente. y no tener ese discurso de que no podemos regalar, porque aquí no es un regalo, ojo, ¿no? ¿Cómo va a ser un regalo? Pero tú sabes que hay esas Los liberales voces, van a esas decir, ¿por voces, qué con mi plata? Sí, sí, pero no, aquí estamos garantizando un derecho a la educación, estamos... Y viabilizando un país, Sofía. Así es. Incluso en Brasil, porque esta experiencia de Brasil es interesante, muchos críticos creían que el nivel académico iba a bajar con estas políticas no te creo, ¿eso pensaron? Ese era el argumento, ¿te puedes creer? Puedes creer que ese era el argumento, pero la evidencia, obviamente, dio cuenta de que Dio no. cuenta de ello, de dio acuerdo. que no, dio cuenta de Mira, que no. el otro día conocí a un muchacho, que había sido beneficiario de Beca 18. Hace como 5 años que ya había terminado, se graduó de ingeniero en Cusco. Y había desarrollado para su tesis de carrera un proyecto en base a la pituca. La pituca, yo no la conocía, honestamente, es un tubérculo andino ¿Ya? que crece casi silvestre, no se le da demasiada importancia, pero fíjate, mejor que la papa, mejor que la yuca, tiene antioxidantes, más minerales, se puede hacer papita chips, se puede hacer harina, se puede hacer, que es mucho más barata que la de trigo. Y él había conseguido, gracias a Beca 18, convertirse en el ingeniero que estaba sacando adelante para su comunidad y en su región un producto como este. ¿Tú te imaginas si lo hubiésemos perdido, Sofía, si ese chico no se le hubiese educado como debía educársele? Claro, ¿no es cierto? claro, Sin beca, claro. sino porque es obligación del Estado. Pero bueno, ¿te imaginas que ese chico no hubiese obtenido esa beca? Nos hubiéramos perdido... Nos hubiésemos perdido a un maravilloso ingeniero. Un maravilloso ingeniero y le quitaríamos la posibilidad de desarrollo, ¿no? Es decir, ¿no? Y el impacto en su región, ¿no? el impacto en su región, que otros chicos vean que sí es posible. Así es. Con oportunidades, también con persistencia seguramente y con mucho trabajo poder alcanzar sus sueños, ¿no? Porque lo que para muchos es el trayecto natural es ir al colegio, terminar la secundaria. Es casi como automático, ¿no? En la universidad y tengo trabajo. Y Sí. Para muchas poblaciones, para muchos colectivos. Qué bueno cómo lo planteas. Eso es todo, es la realización de un sueño. Sí, es el desafío ¿no? de la vida. Es el desafío de la vida, como señalas. Es un sueño el poder ir a la universidad, Sí. ¿no? Porque tienes generaciones, padres, abuelos, madres que no tuvieron esa posibilidad. Entonces, el soñarte en ese espacio es realmente importante y el saber que hay condiciones para que puedas hacerlo es importante. Y es el Estado quien tiene que garantizar Sin duda. que esto ocurra. Nadie más podría hacerlo, ¿no? Y si las empresas privadas también tienen la posibilidad de apostar en esto, háganlo, porque en estos tiempos que se habla tanto de inclusión, de desarrollo, y todas las empresas dicen estar apostando a esto, Claro, pues además tienen áreas de responsabilidad social, podrían entrar por ahí sin ningún problema los así es. proyectos, ¿no? A las pruebas me remito, Nos como remitimos. dicen. Muy bien. Entonces, Bueno, en Sofía, eso. qué bárbara. Sí, solamente para decirles que la aplicación de Pronavec, que tenemos un videíto y lo pueden encontrar en YouTube, pero la aplicación de Pronavec la pueden bajar en sus celulares y allí pueden hacer justamente, ahí está, ¿no? Tienen una aplicación. Tienen ¿no? una aplicación y allí pueden dar cuenta a qué beca
podrían acceder de acuerdo a su perfil. Incluso los chicos, chicas de educación secundaria pueden tener la información allí en torno a qué beca se les acomoda de acuerdo a las características y de acuerdo a cómo se encuentran, ¿no? Entonces, una buena oportunidad, y si hablamos de inclusión, que sea real. La inclusión no es que el resto tenga que adaptarse a lo ya establecido, la inclusión es reconocer, si le damos ese nombre, me parece importante, o renombramos de esa manera, es darle la oportunidad a las personas y a los colectivos, grupos excluidos históricamente. Clarísimo. Sofía, se puede decir más alto, pero no más claro. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos aquí en Nativa. Sofía Carrillo ha estado con nosotros en el programa, es nuestra asesora en tema de periodismo de soluciones. Cada semana la encuentran ustedes aquí los días martes, contándonos de estos aspectos interesantes donde la política pública, la política afirmativa, los esfuerzos comunes, la asociatividad, el cooperativismo, da sus frutos y frutos extraordinarios para un país diferente, menos quebrado, menos fracturado, más nuestro.